Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a Creo que tengo algo que decir. En esta ocasión vamos a hablar de un problema que nos concierne a todos, ya que vamos a hablar de un tema de economía. En especial, hablaremos sobre el problema de la desigualdad. Cuando hablamos de desigualdad en términos económicos, nos referimos a la diferencia que existe en el nivel de ingresos entre diferentes grupos de la población. Si tomamos como referencia la población de un país y la dividimos de diferentes maneras, ya sea en 4 partes, que se llaman cuartiles, en décimas partes, que se llaman deciles, o en 100 partes, que se llaman percentiles, el problema de la desigualdad se presenta cuando una mayor cantidad del ingreso nacional o de la renta nacional se concentra en uno de los polos de esta distribución. De manera general entendemos que la parte de la población que engloba la mayor cantidad de ingreso nacional o de renta nacional es la más privilegiada. Así estamos hablando de el cuartil con mayores ingresos o el decil con mayores ingresos o el percentil con mayores ingresos, es decir, el 25% que tiene más ingresos, el 10% que tiene más ingresos o el 1% que tiene más ingresos. Incluso dentro de este 1% podemos seguir haciendo divisiones de manera que encontraríamos al 0.1% más rico o al 0.001% más rico. Aquí cabe aclarar que entre mayor sea la acumulación en unas manos, esas manos, el número de personas que conforman a ese grupo tiende a ser menor. Por eso hablamos de una ínfima cantidad de súper ricos y una enorme cantidad de personas que tienen menores ingresos. El problema de la desigualdad se presenta cuando una mayor cantidad del ingreso nacional se concentra en niveles cada vez menores de población, por ejemplo, del 10%, del 1%, del 0.1% o del 0.01%. A mayor cantidad de ingreso nacional que se concentre dentro del 10%, del 1% o del 0.1% habrá una menor cantidad de ingresos para dividir entre el 90% restante, entre el 99% restante o entre el 99.9% restante. Ahora, ¿cuál es el nivel de desigualdad que enfrentamos? De acuerdo con Brian Kelly, en un artículo de 2018, publicado por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la década de 1980, el percentil superior, el 1% más rico, dominaba menos del 10% del ingreso total antes de impuesto en los países de la OCDE. 30 años después, su participación era de más de 10% en por lo menos 9 países de la OCDE y más de 20% en Estados Unidos. Para el caso de México, de acuerdo con los datos de la World Inequality Database, la participación del 1% más rico ha tenido una tendencia a la alza de 21.4% en 2002 a 28.7% en 2019. Esto quiere decir que el 1% de los mexicanos más ricos controlan casi el 30% del ingreso nacional. La situación para el resto del mundo no es diferente. De acuerdo con Anthony Shorrocks, James David y Rodrigo Lluveras, en el Global Wealth Report 2020, encontraron que el percentil más rico, es decir, el 1%, tenía 43.3% de la riqueza en ese año. Eso quiere decir que las mediciones para el año 2020 indicaban que el 1% de la población más rica del mundo controlaba casi la mitad de la riqueza mundial. En el mismo estudio encontraron que mientras que en las últimas décadas al 1% le va cada vez mejor, para el restante 99% se ha presentado una situación en la que sus ingresos se han visto estancados y cuando no se estancan, disminuyen. De manera que si usted, como yo, no forma parte del 1% más acaudalado, lo más probable es que en las últimas décadas o en los últimos años sus ingresos se hayan visto estancados o disminuidos. Si este no es su caso, felicidades. Sin embargo, recuerde que estamos hablando de agregados de personas,
de grandes grupos de individuos dentro de una sociedad. Esto quiere decir que los resultados de una persona no son los mismos para el conjunto. Si a usted, que ha tenido suerte, sus ingresos se han visto incrementados, para el resto de la población en su conjunto, dentro del grupo en el que usted se encuentra, los resultados nos indican que, en promedio, los ingresos se han mantenido estables o, en el peor de los casos, han disminuido. Las protestas globales en contra del 1% más rico se basan en estos datos. El problema que encontramos es que, a mayor cantidad de recursos económicos acumulados en un número reducido de personas, ese número de personas obtienen también un poder político mayor y utilizan ese poder político para perpetuar el tipo de instituciones que permiten que la acumulación se reproduzca. Esto básicamente quiere decir que a mayor poder económico, es decir, mayor ingreso, mayor riqueza, se obtiene mayor poder político para conseguir que el sistema en el que nos desenvolvemos facilite la tarea de acumulación dentro de esa sociedad. Básicamente, las personas más acaudaladas, o sea, las personas realmente ricas, tienen el poder para que la sociedad en su conjunto siga favoreciendo que el dinero, que la riqueza se acumule en sus manos, y estas manos cada vez son menos. Si lo que hasta ahora les he dicho les suena a marxismo, les sorprenderá saber que durante las protestas de 2008, los neoyorquinos se alzaron enfrente de la bolsa de Wall Street al grito de Marx tenía razón. Y es que, por ejemplo, Nouriel Rubin, profesor de economía de la Universidad de Nueva York, afirmó: Karl Marx llevaba razón. Llegado a cierto punto, el capitalismo puede destruirse a sí mismo. No puedes perseverar en el desplazamiento de ingresos del trabajo al capital sin tener un exceso de capacidad y una falta de demanda agregada. Pensábamos que los mercados funcionaban, pues no están funcionando. El individuo puede ser racional. Las empresas, para sobrevivir y salir adelante, pueden abaratar más y más los costes del trabajo, pero los costes del trabajo son los ingresos y el consumo de alguien más. Por eso, esto es un proceso autodestructivo. Thomas Piketty, profesor en la Escuela de Economía de París y docente investigador en la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, en su gran obra El capital en el siglo XXI, encontró que dentro de los países desarrollados se venía presentando una tendencia a la concentración de la riqueza en menos manos muy marcada desde principios de los 80. Es decir, desde la llegada al poder en Estados Unidos y en el Reino Unido de Ronald Reagan y Margaret Thatcher respectivamente. A partir de los años 80, vemos que llega a su fin un periodo de desconcentración de la riqueza que había iniciado a finales de la Segunda Guerra Mundial. Durante 30 años, los ingresos de las clases medias y de las clases pobres se habían ido incrementando y representaban una participación mayor del ingreso nacional. Sin embargo, esto llega a su fin hacia el principio de los años 80 y continúa de manera marcada actualmente. En la misma obra de Piketty encontramos algo bastante interesante, y es que, de acuerdo a sus mediciones, este libro, que se publicó en el año 2013, encontraba que en ese momento los niveles de desigualdad que se presentaban en los países desarrollados casi habían alcanzado los niveles de desigualdad previos a la Primera Guerra Mundial. Esto quiere decir que a lo largo de ese siglo habíamos visto una tendencia a que el ingreso se distribuyera de manera más equitativa. Esto a través de diferentes hechos, de diferentes sucesos, de diferentes políticas que están fuera del alcance de este video. Al inicio del siglo XXI, casi se encontraban los mismos niveles de desigualdad que se presentaban al inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Ahora, ustedes se pueden preguntar como yo,
Si en estos estudios lo que encontramos habla principalmente de los países desarrollados, ¿cuál sería la realidad en México? Vamos a verlo. En el diario español El País encontramos un artículo para el caso de México muy interesante con fecha del 30 de enero de 2023. En la descripción del video les dejaré el enlace a este video porque de verdad que es muy informativo, es muy interesante y es muy revelador sobre la situación de desigualdad en nuestro país. En el artículo encontramos que México es realmente desigual. En solo 2 países del mundo, el 1% más rico de la población concentra más ingresos que en México. Estos países son Mozambique y la República Centroafricana. Esto quiere decir que México sería el tercer país más desigual del mundo. En la metodología de este estudio se establece que la clase alta hace referencia a los hogares del 10% más rico del país, con un ingreso promedio de 223,000 pesos por hogar al mes. Y ricos hace referencia a los hogares del 1% más rico, con un ingreso promedio de 1.4 millones de pesos por hogar. Pero no se preocupe. De acuerdo con el gobierno federal, en especial con el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, una persona no es pobre por ingresos cuando gane más de 4,200 pesos mexicanos al mes. Si usted gana 4,201 pesos al mes, usted no es pobre, de manera que puede sentirse bien. Sin embargo, existen otras maneras de ser pobre. Según el mismo consejo, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social de 6 indicadores posibles, que son rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación, y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. De modo que ahí lo tiene. Evalúe usted mismo si es pobre o si conoce a alguien pobre. Lo que es innegable es que los niveles de desigualdad en nuestro país son extremadamente altos, ya que el 10% de la población controla el 47% de la riqueza. Esto deja para el resto del 90% solamente el 53% de la riqueza del país, del ingreso nacional o de la renta nacional. Si a usted, como a mí, este video lo dejó con ganas de saber más, la próxima semana hablaremos de un mito que dice mucho sobre la idiosincrasia de los mexicanos. Este mito es: los pobres son pobres porque quieren. Pero bueno, esto es todo por esta ocasión. Como siempre, les recuerdo que si este video fue de su agrado, dejen su like, dejen algún comentario, se suscriban al canal o lo compartan para que más personas podamos pensar de manera crítica. Y como siempre, recuerden, carpe diem, quam minimum credula poster. Hasta la próxima.